¿Qué se debe pensar en este 2023 y a lo largo de toda esta tercera década del siglo XXI? A continuación voy a lanzar un texto pensado y escrito el 26 de diciembre a través de la influencia guía de 3 libros. No está elegido que fuesen los 3 alemanes, pero resultó ser así. La Paideia de Jaeger, publicado en varias versiones, no es que sea por fascículos, pero sí por libros, 1933, 1944 y 1945, con la peculiaridad de que los 2 últimos libros salieron antes en español que no en alemán, sobre cómo emergió la educación en Grecia y cómo nos ha llegado a Occidente y al resto del mundo. También en época parecida, en 1932, en varios volúmenes, Filosofía de Karl Jaspers, aterrizado en la filosofía a partir de una formación en psiquiatría. En 1932 ya se había publicado Ser y Tiempo en 1927 y varios pensadores alemanes como Nicolai Hartmann, Karl Jaspers, estaban, si no influidos, al menos condicionados por dicha escritura. Y claro, más allá de influencias inconscientes o semiconscientes, pues querían poner su punto sobre la I, su distancia, su límite con Heidegger. Y claro, Jaspers trata temas similares como la existencia, pero esto es otra cosa. Esto es un libro típico, clásico de filosofía. Si uno quiere adentrarse, ¿qué debe ser eso de la filosofía? Pues adéntrese en Jaspers. Habrá cierta sistematización, ciertas definiciones de términos, a partir de esos términos se van poniendo ideas, se van haciendo razonamientos. Se intenta huir al menos de especulaciones vacías y hay una articulación analítica de aclararnos en el mundo, orientarnos en el mundo, claridad para la orientación, para la guía, y guía es lo que significa la palabra educación. Es un libro que nos educa. Y es más reciente porque es de un pensador filosófico vivo, Peter Sloterdijk, una estrella filosófica en los 80 del siglo XX, sobre todo a raíz de este libro, Crítica de la razón cínica, de 1983, formado en la Escuela de Frankfurt, formado en la teoría crítica de la sociedad, y realiza una crítica de los distintos cinismos que han habido, sobre todo en los últimos 2 siglos, sobre todo en Centro Europa y sobre todo en Alemania. Es un libro fascinante, altamente creativo, porque sin dejar de ser de tonalidad filosófica, no es una escritura académica, pero tampoco es un poetizar. Semidensidad que se despliega con toques de creatividad, originalidad y buen olfato para saber qué se estaba pensando, sobre todo en la Ilustración, sobre todo en Alemania en los años 20. Un libro fascinante. Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica. Bueno, empezamos por Paideia como guía que nos ha servido para reivindicar la sofística. ¿Por qué? Porque los sofistas se dieron cuenta que el problema para la democracia era la educación, saber guiarnos todos en especial, pero ciertas personas en particular, los dirigentes. Es decir, la sofística, la formación, tiene que ser una guía para la vida cívica. ¿Y cómo es esa formación? Pues tiene que ser una formación en gramática, saber los rudimentos del idioma, cómo opera, los distintos términos. Una vez que sabes eso, ya puedes subir a la retórica, saber cómo hacer estrategias argumentativas, persuasivas y comunicativas. Y cuando ya lo sabes, entonces ya puedes lanzarte a discutir, a dialogar, a la dialéctica. Todo esto en la sofística en un contexto democrático, y no podemos olvidarnos que hoy en día, en esas zonas del mundo donde hay todavía democracia, esta empieza a estar en peligro y empieza a estar amenazada por cuestiones que tienen que ver, como en la época de la sofística, con un mal uso de la oratoria, un mal uso de la escritura. Bueno, un mal uso al menos para los amigos de la verdad. Para los amigos del engaño, de la mentira, de la manipulación, estarían haciendo actualmente un uso correcto. Pero intuimos, sospechamos y nos tememos que los mecanismos y el abuso de los mecanismos posverdaderos acabará terminando con la democracia tal y como la conocemos. Si los sofistas fueron maestros, entonces nosotros, tomándolos como ejemplo, no podemos olvidarnos que los sofistas fueron expertos en lenguaje, fueron los pioneros de la ciencia del lenguaje. Pues nosotros, si los tomamos como modelos, entonces, ¿qué somos? Pues nos gustaría ser aprendices de la racionalidad. Pero cualquier racionalidad, bueno, sí, todas las racionalidades, pero en especial la racionalidad política. Porque todo está atravesado por cuestiones políticas, en realidad geopolíticas.
¿Y esto cómo se hace? Pues a través de la formación del espíritu. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de la conversación entre aprendices aspirantes a maestros y maestros candidatos a seguir siendo aprendices. Siguiendo el ejemplo de la sofística, tal como nos explica Jagger en La Paideia, pues también en la sofística encontramos que la formación para mejor hablar, mejor expresarnos, mejor transmitir y mejor pensar, eso nos va a ayudar a mejorar la convivencia. Aprendizaje lingüístico para la política y bajo el paraguas de la ética. En su momento, el advenimiento de la sofística fue una necesidad histórica. Les hacían falta dichos expertos. Casi de la misma manera que hoy tenemos la perentoria necesidad de saber detectar cuándo nos están mintiendo, cuándo nos están manipulando, cuándo nos están engañando. Bueno, en realidad, casi siempre, ¿no? De ahí que nosotros apostamos por un procedimiento conversacional entre al menos un aprendiz y entre al menos un maestro que sean capaces de cambiar los roles. Y todas estas conversaciones que animamos a que tengamos, que la gente tenga, pueden ser privadas, sociales, pero también deberían ser públicas, compartir. Porque ya que vas a romper el silencio, que sea para decir algo interesante, y si tan interesante es, o mínimamente interesante es lo que vas a decir, que te escuchen otros. Porque a través de la crítica de los otros, tú como emisor también vas a seguir aprendiendo. Habla de tal manera como lo que dices pueda ser suficientemente digno como para ser grabado y ser emitido en un vídeo público. Si no, ¿para qué abres la boca? Entonces debe romperse el silencio para saber qué cabe conocer hoy y qué cabe ignorar hoy. Pero no por mero saber, aquí no estamos hablando de amor a la sabiduría. Quizá por eso nos estemos apartando del clásico concepto de filosofía como amor a la sabiduría. Aquí, amor hay que tener mucho amor. Pero respecto a la sabiduría, más que amor al conocimiento, lo que hay que tener es vocación de servicio y conseguir un conocimiento activo, acciones sabias, un entrelazamiento entre conocer y hacer. Bueno, el conocer siempre en cierta medida también es un hacer. Y el hacer, en cierta medida, según cómo se ejecute, también es un conocer. Sobre todo cuando hay posterior análisis del conocer que puede ser hacer y del hacer que implica un conocer. Pero si todo esto de no tener amor a la sabiduría como propósito principal tiene como repercusión que no nos podamos considerar filósofos, pues no pasa nada. Recordamos a Hannah Arendt que a mediados del siglo XX, pues ella misma no se consideraba filósofa. Era una pensadora de lo político y asimismo no quería que le llamasen filósofa. En realidad era una analista de cuestiones históricas que con su conocimiento animaba a actuar de otra manera, a irrumpir algo nuevo en el mundo. Claro, a través del conocimiento de lo que ha pasado. En realidad nosotros, si tenemos conversaciones públicas, que las vamos a tener, o en estas emisiones individuales, en realidad solo estamos hablando, solo estamos emitiendo palabras, sonidos, que quedan registrados tecnológicamente. Pero bueno, el emitir palabras ya es un hacer. Y al menos es un hacer para que algunos actúen. Aunque sea para criticarnos, o sobre todo para criticarnos. A ser posible con racionalidad, por favor. Nuestro hacer lingüístico es para que vosotros actuéis. Pero no en el sentido de que vosotros hagáis lo que yo vaya a decir, o en conversaciones públicas que vaya a tener, hagáis lo que vayamos a decir. Aquí no estamos dictando. Vuestro hacer es como una repercusión. Además, tampoco tenéis que hacer lo que decimos, o a lo mejor vais a hacer lo contrario. O a lo mejor hacéis algo parecido que nunca se os hubiese ocurrido de no escucharnos a nosotros. Os estamos invitando a que actuéis tras pensar. Y si os podemos ayudar mínimamente a pensar, aunque sea con un mal ejemplo de un mal pensamiento, para que vosotros mejoréis nuestro pensamiento, pues bienvenidas sean las emisiones lingüísticas públicas. Y si vuestro escuchar, nuestro divagar, eso tiene la repercusión de que abráis líneas de reflexión activas, por nuestra parte, misión cumplida. Así pues, cada vez que diga conocimiento, en realidad me refiero a conocimiento hoy, conocimiento activo hoy. Conocimiento para la acción sabia, porque para los actos estúpidos el mundo ya está lleno. Y como procedimiento inicial para tener líneas reflexivas de actuación, pues una buena guía es formular las preguntas pertinentes
en el tiempo en el que estamos. El marco de fondo es conocimiento hoy. ¿Y sobre qué hay que pensar? Pues conocimiento artístico hoy y reflexiones estéticas hoy. Pensar y vivir el arte de hoy. No solo vivir el arte de hoy, no solo pensar el arte de hoy, sino pensar y vivir el arte de hoy. ¿Por qué? Porque con el arte nos lo jugamos todo, sobre todo los valores. ¿O acaso no expulsó Platón o quiso hacerlo a los poetas, a los literatos de su república? Porque sería. Las grandes dictaduras o pequeñas tienen un miedo de lo que pueda conseguir el arte, porque será. A ver si no es tan inofensivo esta práctica peculiar y de difícil definición, lo artístico. También hay que hablar con rigor del conocimiento científico-tecnológico hoy. Por si acaso, lo científico-tecnológico es el gran mito de nuestro tiempo. También hay que hablar con rigor del conocimiento geopolítico hoy, porque la política ya no está separada, nunca lo ha estado en realidad, de las influencias geográficas, de los poderes de las distintas naciones, de los distintos imperios, todo ese conglomerado que llamamos geopolítica. Porque un poblado meramente sabio, que ya es algo, pues tiene poca incidencia en el mundo. Pero toda una nación con conocimientos de primer grado, conocimientos técnicos, conocimientos de segundo grado y con competencias en saber geopolítico, que tengan claro por dónde van los problemas hoy en día y podamos dar con soluciones inteligentes, eso ya es un proyecto político concreto. Pero para conocer estas cosas recordamos lo que nos dice Jaspers, que el conocimiento no se alcanza meramente sabiendo de estructuras. Claro que hay que saber de estructuras, pero con solo sabiendo estructuras no llegamos a ningún sitio, salvo a un pseudoconocimiento abstracto, sin concreción. ¿Cómo vamos a orientarnos en el mundo si nuestro saber estructural es tan abstracto que no tiene nada que ver con el mundo? Es como tener un mapa de otro planeta y estás en otro. Entonces, Jasper lo que nos dice es que estructuras sí, pero conociendo su proceso histórico, porque las han tenido una historicidad, todas las estructuras. Y hablando de historia, habrá que tener entonces conocimiento histórico hoy, sabiendo diferenciar qué son los actos relevantes, cuál es el área de conocimiento de dichos actos relevantes y las características de los actos y de la disciplina científica de dichos actos. Y claro está, conocimiento filosófico hoy. Y aunque no tiene sentido, como nos decía Platón, o podemos sospechar, deducir de los diálogos de Platón, de que no tiene sentido parcelar la filosofía en ética, metafísica, ontología, filosofía de religión, del lenguaje, de la política, de la ciencia, epistemología, nosología, etc., pues hoy en día quizá la clave esté en la ética, o siempre ha estado la clave en la ética a lo mejor. Lo que pasa es que José Antonio Marina todavía, y tenemos el placer de conocerlo en persona, hemos hablado varias veces con él y aprendido de él, pues nos recuerda que estudiar ética, estudiando lo que han dicho los filósofos, pues eso como cultura general estará muy bien, pero así no se aprende ética, porque la ética se aprende de manera inductiva, estando al tanto de los errores y aciertos, o todos los errores que hemos cometido, que ha cometido nuestra especie. Y estamos todavía en el contexto griego de la sofística, que gracias a la sofística entró en la cultura la formación humana. Y la palabra humanismo hay que rescatarla, pero claro, poniendo un significado adecuado. No nos vale tampoco cualquier humanismo, cualquier transhumanismo. Si el espíritu griego supuestamente evolucionó, es por el adiestramiento, por el entrenamiento, por la formación humana, sobre todo a partir de gramática, retórica, dialéctica. Y eso es lo que aspiramos nosotros, a través del sonido de nuestras gargantas y con la ayuda de dispositivos tecnológicos, coger la voz humanismo y resonarla, ampliarla, difundirla, para tratar los temas, el tema de nuestro tiempo. Porque una cosa es el tema de nuestro tiempo y otra cosa son los problemas de nuestro tiempo. ¿Cuál sería el tema de nuestro tiempo? Bueno, el mismo de hace varias décadas, o
O al menos nosotros desde los años 90 que empezamos nuestra formación filosófica nos dimos cuenta claramente, pero no es ningún gesto heroico de percepción, la tecnología. Y sigue siéndolo, la tecnología es el tema de nuestro tiempo. Pero ¿cuáles son los problemas de nuestro tiempo? Pues el medio ambiente sería uno de ellos. ¿O acaso la salud medioambiental no es un problema? La demografía humana también es un problema. ¿O acaso que seamos más de 8.000 millones de personas no es un problema? ¿Las migraciones no tienen un componente conflictivo? ¿Y acaso no es un problema no la democracia, sino la aparente amenaza del fin de la democracia? Bueno, esto será un problema para los que, mientras no tengamos algo mejor, nos conformamos con la democracia y temamos que se va a perder la democracia tal y como la conocemos, pero no para otra democracia mejor, sino para otro sistema peor. Una vuelta del totalitarismo, del cesarismo, como decía Springer en su La decadencia de Occidente, que pronosticaba del año 2000, año 2200, un cesarismo, y eso sería la última etapa de la civilización occidental. Otra obra de decadencia de Occidente de los años 20, del siglo XX, que cabe estudiar hoy. Si es que lo que hace falta es estudiar, para no hablar por hablar. Estamos en el país del cuñadismo, lo que pasa es que el cuñadismo me parece que es algo mundial. El mundo está lleno de cuñados y cuñadas y cuñades, que no tenemos nada en contra de ese tipo de parientes. Es una manera de hablar de que hay gente que sabe de todo y que opina de todo. Pues bien, bajo el marco de que el tema de nuestro tiempo es la tecnología y se puede subdividir en varios problemas, aparte de estos tres que hemos dicho, muchos más, como la salud mental, pero la salud mental, la salud medioambiental, la salud democrática, la demografía humana, pues todos estos problemas se van entretejiendo y van generando cambios, van generando incertidumbres. ¿Y cómo vivir frente a los cambios? ¿Y cómo solventar las incertidumbres? Pues con pensamiento riguroso ya. Y todos estos problemas que estamos diciendo, la mayoría de los pensadores filosóficos, científicos, artísticos, se están enterando. Claro que se están enterando, pero ¿se quieren enterar? ¿Hacen como que se enteran? ¿O siguen con sus cosas? ¿En cómo conseguir vida en Marte? ¿En cuál es la última interpretación de Foucault? ¿En que si hay que censurar a Picasso por su vida personal al margen de su obra pictórica? ¿Hay algún intelectual en 2023 a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español o iberófono, o a nivel almeriense? Un servidor habla de la provincia de Almería, que se esté enterando y que tenga menos de 90 años. Bueno, no tengo ningún problema con los intelectuales de más de 90 años. Hemos aprendido, estamos aprendiendo mucho de ellos. Pero me refiero que aparte de Chomsky, aparte de Edgar Morin, aparte de Habermas, aparte de Milo Yedó, hay gente que piensa que la tecnología sea el tema de nuestro tiempo pasa porque los cachivaches tecnológicos son capaces, por un lado, realizar operaciones que los humanos sí que podemos hacer, pero esas máquinas lo hacen de manera más eficiente, de manera más rápida. También son capaces de hacer, bueno, todo lo que sea que las máquinas hacen, son verbos problemáticos adjudicados a las máquinas, las mal llamadas inteligencias artificiales. Pero bueno, dichas operaciones también tienen que ver con cosas que los humanos ni hacemos ahora ni vamos a hacer nunca. Lo que pasa es que todos estos cambios, aparentemente estamos viviendo en esas épocas de una gran revolución, como las 3 o 4 grandes que han habido en toda la historia de la humanidad. Supuestamente estamos en medio de una de esas. Claro que hay muchos cambios tecnológicos en la manera de vivir, pero habrá que preguntarse si eso no tiene, si no consecuencias, porque tampoco sabemos ahora mismo, no estamos en disposición de emitir un juicio de si hay relaciones de causa y efecto entre la tecnología y a donde queremos aterrizar, las desigualdades socioeconómicas, pero al menos preguntarnos si hay repercusiones, si la desigualdad socioeconómica se está produciendo, si está aumentando o está disminuyendo, y si cualquier de estos cambios tiene algo que ver con la tecnología, o es que son cosas que van por separado. Claro, y aparte de desigualdades socioeconómicas, si es que las hay, o se mantienen, o se reducen, o aumentan, está la posibilidad de que nos esté cambiando el cuerpo, de que tengamos cambios anatómicos,
cambios antropológicos, pero físicamente nuestro cuerpo, nuestra manera de ver, nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestras manos, nuestro cuerpo entero. ¿No estará ya cambiando por la tecnología? Y vuelvo a decir, por causa de la tecnología, ¿una consecuencia son los cambios físicos de nuestro cuerpo o es una repercusión? Por no hablar de la educación, un terreno donde hace tiempo se ha metido la tecnología sin preguntar a nadie, en el sentido de que cualquier novedad tecnológica en el campo educativo, solo por ser tecnológica dicha novedad ya es súper mega buena, y de ahí se ha pasado a que si quieres hacer una novedad didáctica pedagógica, pues como no sea tecnológica, como no esté atravesada por la tecnología, ¿qué novedad es esa? Se van a preguntar. Lo han conseguido, ¿eh? ¿Y a quién han preguntado? ¿Dónde se ha votado eso? ¿Dónde votamos que Internet había que usarlo? ¿A ti te han preguntado? Ahora que tanto se habla, porque llevamos 2 meses que no hay día que no salgan 10 artículos distintos o iguales sobre la inteligencia artificial. ¿A ti te han preguntado sobre la implantación de la inteligencia artificial? A mí no. Y todo esto en el campo educativo no tendrá que ver, que claro que tiene que ver, con intereses económicos de macroempresas tecnológicas. Para meterse en la educación en la que se han metido, pues vete a tu saber. O solo ganar dinero, o aparte también controlar. De todo esto ya nos advierte hace tiempo a quien hemos nombrado hace un momento, José Antonio Marina, fenomenólogo de la inteligencia. Debería ser fenomenólogo de lo inteligente, porque la inteligencia así en abstracto no está dentro de nuestras cabezas. Tenemos acciones o actos más o menos inteligentes o más o menos estúpidos. Pero la inteligencia no está en ningún sitio. Pero bueno, José Antonio Marina nos advierte de ese peligro de que las grandes empresas tecnológicas se han metido en la educación. ¿Y te han preguntado a ti? ¿Te han preguntado a los directores de colegio? Pues quien me escuche, quien sea profesor, docente, maestro, pedagogo similar, como quieras hacer una novedad pedagógica, como no tenga algo que ver con la tecnología, con lo lúdico, con lo afectivo, se van a reír en tu cara. Y a todo esto los pensadores filosóficos actuales, ¿a qué están? ¿En qué están? ¿En la ejemplaridad? Seamos ejemplares, como fueron los griegos, como fueron algunos romanos. Incluso en el trap. Aunque eso ya pasó a la moda del trap, me parece, en filosofía. Pero se ha estado en el trap. Y las identidades varias, en las autoconstrucciones. Yo me autoconstruyo la diferencia. Autodeterminaciones políticas, autodeterminaciones sexuales. Y de todo tipo. ¿Tiene que haber tantas autodeterminaciones como 8.000 millones de personas en el mundo? Cuando no profesionales de la filosofía en el ámbito universitario o en el ámbito divulgativo no universitario audiovisual, comentando a un tal, creo que se llama, ¿cómo se llamaba este? Nietzsche, comentándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Como si fuese el héroe y el único. Solo Nietzsche ha pensado. Un poco más de Brentano, por favor. Un poco más de Nicolás Salmerón, aunque sea nuestro Nietzsche, Unamuno. Pero esa es otra. Que antes no había asignaturas en la carrera de filosofía o grados de filosofía que tengan que ver con la filosofía española. Hace tiempo que me voy fijando que sí que hay, pero cuando miro el contenido es Ortega y Unamuno. Solo Ortega y Unamuno es la filosofía española. Cuando ni Ortega escribió un sistema filosófico y lo de Unamuno, pues claro que pensaba más y mejor que otros. Pero es una no voluntad de querer vivir, de no querer morirse. Que hay otros candidatos a filósofo español, como Ángel Amor Ruibal, en la misma época. Cuando no profesores filosóficos o divulgadores audiovisuales comentando una y otra vez a un tal Heidegger, una y otra vez, una y otra vez. Y lo que más gordo, fingiendo que le entienden, su escritura ilegible. Que comenten por qué los Alpes no hay motivos para poder afirmar que antes de la especie humana no podemos afirmar ni que había los Alpes, ni que no había los Alpes. Eso es alta filosofía, pero a tope, ¿eh? Filosofía alpina. Y claro, Nietzsche, Heidegger, que luego tuvieron sus ecos en Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, y se hizo un batiburrillo que se vino a llamar posmodernidad y aterrizó en España en los años 80 del siglo XX,
y algunos profesores veinteañeros en aquel entonces que entraban laboralmente en la universidad, cataclac. Como era la novedad, empezaron a explicar a Foucault y compañía. Han pasado 40 años más, ya se han jubilado, algunos se están jubilando, ¿y a qué se han dedicado estos 40 años? A explicar a Foucault. 40 años de Foucault. Y siguen. Tanto Foucault que al final ya vemos en Foucault hasta un tono analizante en el último Foucault, ya es que, por verlo de otra manera. Porque nos explicó en los años, al principio, en esta época de la posmodernidad, entrando en Barcelona, Cataluña, de ahí a toda España, pues nos explicó con una tonalidad estructuralista que ahí se ha quedado durante mucho tiempo. Hacedores de cadáveres. Ha muerto el hombre, ha muerto la filosofía, ha muerto la ciencia, viva la relatividad, todos los textos valen lo mismo, todas las frases valen lo mismo. En ese sentido, mi frase valdrá mucho, porque vale, pues mucho o poco, no vale nada, y vale todo, vale la de cualquiera, como la de cualquiera. Pues eso, 40 años de posmodernidad. Eso los unos. Y en el bando de los otros también alguno hay que a lo mejor también habrá que mirarlo, todos los programas de estudio. A lo mejor también algunos se ha tirado 40 años comentando a Wittgenstein, comentando o intentando domesticarlo, cuando el pensamiento filosófico de Wittgenstein no se deja domesticar, o comentando una y otra vez citas de Rawls. Yo me acuerdo en los años 90, menos desde el contexto de Barcelona y periferia, que solo había artículos, congresos de Rawls. Al final entramos en Rawls a ver qué dice. Y claro, nos entusiasmó. Un súper experto en una sola palabra, justicia. Un análisis de solo una palabra toda su vida. Y lo hacemos sin ironía, súper interesante. Hemos aprendido mucho de Rawls y seguimos aprendiendo, y más que vamos a aprender. Pero solo hay Rawls. ¿Y Lorenzo Peña qué? ¿No tiene ni idea de justicia? Es que a lo mejor no saben quién es Lorenzo Peña. El que ha hecho 48 artículos del Rawls, esa persona a lo mejor no sabe quién es Lorenzo Peña. Pues un filósofo del derecho, de la jurisprudencia, súper importante, español, que parte de una lógica muy potente, que le permite construir un sistema filosófico que es el racionalismo gradualista. Pues lo ha aplicado a la ontología, lo ha aplicado a la epistemología, y al final lo ha aplicado al derecho también. Lo que pasa es que cuando se enteran que es justnaturalista, pues dice, oh, aberración, este está equivocado. Pero lo han leído. En fin, y con el arte y la estética ya ni hablemos. Porque en 2023 me temo que estamos igual de mal que en 1993. Que por un lado había docentes universitarios estetizantes, algunos romanticones, otros posmodernillos, que claro, a estos no les vayas a hablar de estética analítica. ¿Qué? Pero claro, los que trabajaban y trabajan la concepción analítica de la filosofía en España se dedican a cosas muy interesantes, tienen sin ironía, la filosofía del derecho, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la filosofía de la acción, la filosofía de la ciencia, la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la lógica. ¿Pero del arte qué? Que no solamente hay una estética analítica, que dentro de la concepción analítica de la filosofía, varias de las grandes cabezas están en el ámbito estético. Que si Goodman, que si Danto, que si Woolheim, incluso repercusiones de lo que pensó Wittgenstein. Pero no. Estética analítica ni se enteran, ni la esperan, ni saben lo que es. Un conjunto casi vacío, con muy pocos elementos. En general, bueno, y hoy estamos optimistas, y por eso vamos a decir que el mundo de la academia prácticamente no se entera. Pero el problema es que no se quiere enterar. ¿Pero por qué? Porque se entera mucho y eso sí que entra con todas las puertas abiertas y con toda la facilidad los estudios culturales, aculturales y relativistas. Para eso sí hay dinero, para eso sí hay artículos, para eso sí hay revistas, para eso sí hay congresos. Bueno, solo para eso.
en el ámbito de las ciencias de la sociedad y el ámbito de las ciencias del ser humano. Incluso en ámbitos de ciencias de la salud y de ciencias de la naturaleza. O sea, vamos a ver. Cuando te convencen, bueno, a mí no me convencen, pero cuando convencen a muchos de que Jordan Peterson hoy en día es un intelectual, o es el gran intelectual, aunque sea, como dice, el intelectual de la derecha. Derecha, izquierda, arriba o abajo. Que Jordan Peterson es el intelectual de hoy en día, o uno de los intelectuales. Permítame que me ría, aunque no lo manifieste mucho. Claro, la contraposición del intelectual de izquierda, ¿quién sería? Zizek, o sea, Zizek, escrito Zizek, pronunciado como se pronuncie, Zizek. Ese es el otro intelectual. Claro, porque aunque reconocemos que Zizek, que lo hemos leído, lo hemos estudiado, tiene cosas interesantes, pero no se trata de cosas interesantes o no. Martha Nussbaum también tiene cosas interesantes. Lo que queremos decir ahora es que hay una industria editorial potente, en español me refiero, bueno, a nivel internacional también, pero que aquí en España, en el ámbito hispano, todos los libros que publica y va a publicar Zizek están en el acto. Todos los libros de Martha Nussbaum también. Todos los libros de José Antonio Marina también. Todos los libros de Byung-Chul Han también. Pero lo que queremos subrayar es porque de estos sí, de estos no. No queremos criticar en este momento el contenido de estas personas que acabamos de nombrar. Además, que no nos cuesta en prenda reconocer que Martha Nussbaum es súper interesante. Y algunas cuestiones de Zizek. Y muchas de Marina. Pero si publican tanto de estos, es que hay unos intereses comerciales, editoriales detrás. Eso es seguro. E ideológicos también. ¿Ya les va bien que con eso nos conformemos? ¿Estos son los grandes intelectuales de hoy en día? ¿Solo estos? Y con José Antonio Marinas, que le tenemos aprecio y incluso admiración. No tiene que ver una cosa con la otra. Estamos diciendo que hay una apuesta editorial potente. Por estos sí y por otros no. Y claro, luego están la tercera vía, los que están contra los unos y los contra los otros, contra los mal llamados continentales y los bien o mal llamados analíticos, y de todo lo que surja en el mundo intelectual. Estos que van contra los unos y los otros, pues son los de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que son seguidores del filósofo español Gustavo Bueno, con su filosofía del materialismo filosófico centrada en su doctrina de la teoría del cierre categorial. Muchas veces esto de ir contra los unos y los otros lo escriben con H a propósito, porque así suena los unos con H, recordando los bárbaros de los unos, y entonces por contraposición a los otros también los ponen con H. Pero estos que van contra los unos y los otros del materialismo filosófico, al menos nos referimos a ciertas figuras que se creen señeras, que se creen los guardianes de la ortodoxia buenista, estos, o sea, algunos, digamos las cosas claras, también ¿qué hacen? Blanquear el franquismo. Que esa es otra cuestión a reflexionar. El franquismo en 2023. ¿O es que nunca se fue el franquismo en España? Esa es otra. Total, los unos y los otros. Según nosotros, ¿cuál sería un problema, un déficit, un defecto de los unos, los mal llamados continentales, que podrían denominarse con otros palabras tipo antropologizantes existenciólogos? Pues el problema de algunos de estos es su excesivo amor por el irracionalismo, que el irracionalismo está muy bien mientras no cometamos delitos. Pero si quieres jugar a escribir filosofía en pro del irracionalismo, pues o escribes de forma coherente en pro del irracionalismo, entonces tu escritura es poco irracionalista, o escribes en pro, sugieres, vayamos hacia lo irracional, y claro, para ser coherente, lo haces con una escritura irracional y lógica. Pero claro, entonces eres coherente. Si eres coherente, ya no eres irracionalista y lógico. Esto es lo que hay, muchachos. ¿Y cuál es el problema de los otros?
Los llamados analíticos. Pues en algunos, el exceso amor a la cientificidad y caer entonces en el cientificismo. Hay que reconocer que surgió en su momento, un movimiento filosófico, que no sé si duró un día o una década, eso es una cuestión historiográfica. A uno lo han llamado realismo especulativo, otros lo han llamado realismo postcontinental, otros lo han llamado materialismo especulativo. Como se dice de varias maneras, pues mejor nombrarlo en plural. El movimiento de realismos especulativos. Cierto día de 2007 y a lo mejor una década más, o a lo mejor todavía hasta ahora mismo, 2023. Pues estos realismos especulativos intentaban superar los defectos de los unos y los otros, pero manteniendo sus virtudes. La virtud de los unos, más llamados continentales, sería en algunos cierta creatividad, y las virtudes de los otros, pues es el rigor, la claridad analítica. El caso es que personalmente yo me veo rodeado de pedagogía, memoria, cierta política, mundo empresarial, pero ¿bajo qué características? Pues una pedagogía cada vez más afectiva, tecnológica y lúdica. Y como decía antes, ponte a proponer una novedad didáctica que no recurra a la tecnología o que no la nombre, que no recurra a la palabra jugar, que jugar es súper interesante. Además, si es que es lo que siempre hacemos. Pero hay varias maneras de jugar. Y que no recurra a los estados afectivos, pues se ríen en tu cara. Y claro, cada vez hay más una educación más afectiva, tecnológica y lúdica, pero sin pensamiento crítico y creativo. Eso sí, dicen que hacen pensamiento crítico. También ahora está de moda cualquier novedad pedagógica que hagas, o cualquier programa, cualquier notificación pedagógica que tengas que hacer, tienes que poner que trabajas en pensamiento crítico. Yo eso se lo oigo decir a mucha gente, se lo leo a mucha gente, se lo escucha a mucha gente. Y yo me pregunto, ¿y esta persona sabrá qué es el pensamiento crítico? Por poner que cultivo el pensamiento crítico, estoy cultivando el pensamiento crítico, sobre todo cuando no sé qué es el pensamiento crítico. Los misterios de la pedagogía, los misterios de los grandes pedagogos, personas expertas en decirles a los que dan clase cómo hay que dar clase y ellos sin haber dado clase nunca. Yo pondría la obligación para matricularte en un grado de pedagogía, se puede discutir los años, 5 años, 10 años, no te puedes matricular en un curso de pedagogía, para mi parecer, si no tienes 5 años, 10 años, 20 años de experiencia como maestro, como profesor, como docente. Cuando la tengas, entonces estudia y hazte un experto pedagogo. El mundo sería de otra manera. Y claro, los pedagogos también, aparte que no saben dar clase porque nunca han dado clase, también carecen de cualquier saber de primer grado. Solo saben de pedagogía, pero es que ¿qué es eso de pedagogía? Claro, luego está la dialéctica, que tanto aquí sí los unos y los otros, pero del mundo pedagógico, pues ambos dos mantienen la dialéctica. En eso sí que están de acuerdo, de que hay una dialéctica, una contraposición entre una educación o bien supuestamente antigua, anclada en la memoria, en el esfuerzo, que para algunos eso es lo que hay que hacer y para otros eso es el enemigo, y por otro lado, una educación ultramoderna, afectiva, tecnológica, lúdica, pero lo de jugar, yo creo que no tienen claro lo que significa, que también algunos son partidarios de esta y otros son partidarios de todo lo contrario. Pero ambos dos bandos admiten que hay una dialéctica, que no hay ninguna dialéctica. ¿O es que no sabéis qué es la herramienta del debate de competición? Porque cuando nos preparamos y hacemos debate de competición en el aula, trabajamos la memoria, hacemos un gran esfuerzo, trabajamos contenidos, trabajamos la afectividad, jugamos y utilizamos la tecnología. Tecnología sí, como un medio, no como un fin. ¿Y cómo tienen que ser los docentes, los maestros? Pues aquí no somos originales. Un docente, un maestro, tiene que ser, sí, aquí sí que entra la afectividad, tiene que ser un apasionado por su saber, para poder difundir, para poder conducir a otros en el conocimiento. Pero
Pero para eso tendrá que saber qué es la verdad y qué es el conocimiento. Uno que no conozca, ¿qué va a enseñar? No es que como ahora nos enseña, es que ahora los otros aprenden, ahora no hace falta enseñantes. Solo guías, pero claro, un guía ignorante, ¿qué guía es ese? El docente tiene que ser, sí, un transmisor de la pasión por el conocimiento, pero no vale solo que vamos a jugar. Tener pasión por conocimiento, hay que saber, hay que tener dicho conocimiento. El docente tiene que saber de su campo. Y el docente y el maestro tienen que desarrollar la capacidad de pensar, pero para eso tendrá que saber cómo se piensa. No es que yo cultivo el pensamiento crítico, lo pone aquí en mi programación, con la actividad tal. Y por hacer la actividad tal, ¡pluf!, mágicamente el alumnado desarrolla dentro de sí el pensamiento crítico. ¿Y eso qué es? Pues lo que se desarrolla con dicha actividad. Dicha actividad que trabaja en pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Se trabaja con dicha actividad. Los misterios de la gran pedagogía. Vivo rodeado de una memoria cada vez más interesada, o bien interesada, o mal interesada, a veces desmemoriada. Y en el mundo académico es una memoria de una contabilidad, de a ver quién tiene más muertos, si tu doctrina o la mía. Y claro, cada uno se pone en el bando de que tiene menos muertos que el otro. Y si tienes menos muertos que el otro es una falsedad. En cualquier caso, sin pensamiento crítico creativo. Y si existe, que podrá existir, que se muestre. Y luego está la política, que se parece a la educación, claro, siempre van unidas, porque deben ir unidas, entrelazadas, nos referimos, porque claro, la política también cada vez es más afectiva y cada vez con un nivel expresivo, argumentativo, de una edad mental más pequeñita. Y claro, con esa simpleza afectiva, pues se quiere lidiar con grandes problemas, con las grandes complejidades. Es que la especie humana se la está jugando. Pero la solución es una política afectiva. 4 eslóganes. Con la simplicidad, pues vamos a solucionar la complejidad. Y aquí sí que claramente sin pensamiento crítico creativo. Bueno, creativos solo son expertos en manipular, eso sí, hay mucha creatividad manipuladora, engañadora, falseadora, falsificante. Y luego está el mundo empresarial comercial. Evidentemente todos estamos rodeados por el mundo empresarial comercial, pero cada vez más digitalizado, cada vez más amazónico. Y lo que decía antes, a ti te han preguntado, cuando emergió Internet y se empezó a expandir, desarrollar e implantar, los amigos de la democracia, porque en los amigos de la democracia es donde se implantó Internet, hicieron un gran referéndum para votar a ver si queríamos Internet. Ahora se está votando para ver si queremos inteligencia artificial. Bueno, la mal llamada inteligencia artificial, que esa es otra. Y nos tememos que también sin pensamiento crítico creativo. Y cada vez menos, porque si supuestamente las bien o mal llamadas inteligencias artificiales van a pensar por nosotros, van a crear por nosotros, porque la mal llamada inteligencia artificial no solo es para lo rutinario, también para lo supuestamente creativo. Y en el mundo escolar la inteligencia artificial pues va a ser súper divertido, porque claro, si ya se puede. En China ya hay programas de inteligencia artificial que se escanean los exámenes, aunque sean de operaciones matemáticas, y la inteligencia artificial corrige por el profesor. Y dicen que esto es maravilloso porque entonces, evidentemente, al profesorado se le quita tiempo administrativo tedioso y no tiene que corregir, puede centrarse a guiar al alumnado hacia sus juegos afectivos tecnológicos. Pero claro, o no mandamos tareas o se mandan tareas. Entonces lo gracioso va a ser que cierta inteligencia artificial va a evaluar por el profesorado, sin el profesorado hacer nada evaluativamente, al menos mecánicamente, pero ¿qué va a evaluar? ¿Lo ha hecho el alumnado? No, lo que entrega el alumnado. Que lo que entrega el alumnado también lo ha hecho otra inteligencia artificial. O sea que va a ser inteligencia artificial A corrigiendo lo que ha hecho inteligencia artificial B o incluso la misma inteligencia artificial. Todo súper educativo. Las maravillas y misterios de la gran pedagogía.
venga a aprender, el reaprender de los aprendientes. Claro, nos tememos que en el mundo económico que se está volviendo, o se ha vuelto ya hace tiempo, economicista, también sin pensamiento crítico, creativo, o se emplea la creatividad para las grandes operaciones financieras, exentas de que caigamos en crisis. Si Aristóteles ya lo decía, que quien solo mira la economía es un alma miserable. No estaba insultando a nadie, porque doy por hecho de que nadie solo mira la economía. Pero si alguien solo mira la economía, miserable es su alma. Ahora ya no hablamos de alma, pero bueno, se entiende, ¿no? ¿Y hay algo más que lo económico en la vida? Pues nosotros sabremos. Se me dirá, pues entonces, ¿qué? ¿Hace falta más filosofía? No, más filosofía no, por favor, mejor filosofía. Pero si ya tenemos filosofía pertinente, bien pensada. Lo que pasa que la desconocemos. Más filosofía no, por favor. Mejor filosofía. Además, ¿qué filosofía? ¿Se me puede nombrar un pensador filosófico actual que realmente esté ejercitando, pero de verdad, pensamiento crítico, creativo, que sean las tres cosas a la vez? En realidad tendría que ir unido, porque claro, si es pensamiento y no es crítico, vaya pensamiento. Y si es pensamiento es crítico, pero no es creativo, también vaya pensamiento. Lo creativo y lo crítico, pues tendría que ser características, tendría que ser adjetivos, cuando hablamos de lo crítico y lo creativo, que va de suyo con el verbo pensar, o sustantivo pensamiento. Y es que en un artículo académico, de esos que aparecen en las... Parece ser que hay hasta revistas académicas que son de impacto, no lo pierdas, de impacto. Pues en esas revistas de impacto, esos artículos académicos, ¿cuánto pensamiento crítico creativo cabe? ¿Se me puede mostrar uno? El pensamiento crítico creativo en la filosofía actual, en el pensamiento filosófico actual, como nosotros no conocemos todo, evidentemente, claro que está, pero por lo que conocemos, en nuestro ámbito reducido de conocimiento, pues apenas está, y lo que es peor, ni se le espera. Es que existen, pero hemos dicho antes, no se trata de producir, claro que habrá que producir, pero es que ya está producido también. Existen líneas filosóficas enteras que ni han entrado en la academia ni van a entrar. Y respecto a dichas líneas reflexivas filosóficas, y muchas de ellas bien sistematizadas, bien rigurosas, bien precisas, bien documentadas, pues muchos profesores universitarios, por no decir la mayoría, respecto a dichas líneas reflexivas, que ahora vamos a nombrar algunas, pues no las conocen, son unos ignorantes. O le quitan la idea a los alumnos que quieren hacer un trabajo fin de grado, un trabajo fin de máster. A mí me ha pasado, me lo han contado. Es que el profesor fulano de tal, es que le dije que quería hacer esto a partir de la perspectiva de Gustavo Bueno. Hombre, el nombre le sonaba, dice, no, Gustavo Bueno no, que eso es muy complicado y eso... No. Claro, es que como no le entienden, porque no han hecho el esfuerzo, porque no estudian. Eso sí, estudios culturales, aculturales relativistas, relativizantes. Venga, a culturizarnos de forma absoluta. Porque ¿quién explica hoy a Ángel Amor Ruibal en España? Porque le explicaba el que fue profesor nuestro, Antonio Domínguez Rey. Pero yo es que estoy seguro que se ha jubilado ya. Entonces, ¿quién explica a uno de los pioneros de la ciencia del lenguaje a principios del siglo XX? Y que aparte de ser unos pioneros, también es unos pioneros de la ciencia de la cognición, la mal llamada ciencia cognitiva. Eso es un anglicismo injustificado, ciencia de la cognición, no ciencia cognitiva o psicología cognitiva. Y que también tiene una filosofía propia, un sistema filosófico, el correlacionismo. Estamos hablando de Ángel Amor Ruibal. Yo nunca había oído ese nombre. Lo oí por primera vez en un curso con Miguel Ángel Quintana Paz, en una conversación, y eso sería sobre 2007. Y desde 1993, que estoy bastante temporal, existencial, vitalmente, intelectualmente en la filosofía, y en la filosofía escrita en español y cosas del siglo XX, y nunca había oído hablar ni leído nada de Ángel Amor Ruibal, no me sonaba ese nombre. Una persona que está metida en el mundillo filosófico.
Pues claro, yo era un ignorante, yo era uno de esos ignorantes. Pasa que siguen habiendo ignorantes. Yo he intentado por reducir mi ignorancia en Ángel Amor Ruibal, porque es un hiper mega crack. ¿Y Zubiri? ¿Quién explica a Zubiri? Fuera de la Fundación Zubiri, evidentemente. Pues nadie. Bueno, lo que pasa es que ahora, como he dicho antes, que se ha puesto de moda un hito filosófico que duró un día, los realismos especulativos, que surgió como todos por escritos, pero también es un movimiento que nació en internet, en los blogs. Bueno, son varios pensadores filosóficos muy interesantes, muy inteligentes, muy pertinentes, hay que leerlos, hay que estudiarlos, hay que trabajarlos, hay que estar con ellos o contra ellos, hay que conocerlos sí o sí. Y son varios, pero principalmente 4. Uno de ellos es Graham Harman. Pues Graham Harman reconoce que una de sus piezas claves de formación y de faro y de luz es Xavier Zubiri. Claro, ahora muchos han reaccionado, oh, Zubiri, ¿quién es este? Ah, español, ha influido en Graham Harman. Pues habrá a ver quién es Zubiri. Pues bendita acogida de Zubiri y aterrizaje en Zubiri por estas declaraciones de Graham Harman. Pues si no las llega a decir, ahí se mueren de risa en la Fundación Xavier Zubiri con sus cursos, que espero que les vaya bien y les vaya a ir mejor. Y han hecho una labor muy importante, la Fundación Zubiri, de publicar toda su obra de fácil acceso, sus libros. Ya hemos dicho antes que el pensamiento filosófico español, la filosofía española ha entrado en la universidad, que antes no estaba. Pero si revisas los planes de estudio, filosofía española o filosofía del ámbito hispano, Unamuno y Ortega, que sí, hay que conocer a Unamuno y a Ortega, y García Vaca, y Julián Marías, y Gustavo Bueno, por escrito en vida, en el mundo académico, menos mal que lo dejaban salir por la televisión de vez en cuando, y por escrito en muerte en el ámbito académico. Menos mal que eso sí saben hacer bien los de la Escuela de Filosofía de Oviedo, de difundir su obra, y cada vez más. De una manera no se entra en discusiones interesantes entre ellos, porque el material filosófico se dice de varias maneras, aunque a lo mejor cada uno se cree que solo se dice de una. Esa es otra. Y aprovechamos para decir que una cosa es ser buenista y otra cosa es ser bueniano. Y el discípulo de Gustavo Bueno, que del material filosófico lo mantiene, pero hacia la fenomenología, ha hecho una intersección aquí, muchos buenistas lo han proscrito. Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. ¿Quién explica hoy en la universidad a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina? Tiene una serie de fenomenólogos que le siguen y por internet, por Facebook, hace una labor importante. Se puede conocer. Quien quiere conocer a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, lo puedes conocer. Pero en el mundo universitario hay asignaturas sobre Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina o de alguien parecido, digo, en la órbita del buenismo modificado, Fernando Miguel Pérez Herrán, que se ha deslizado hacia una topología semántica muy interesante, muy complejo también. ¿Quién lo explica en la universidad? A Fernando Miguel Pérez Herrán y a Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina. Y no hablemos ya de Lorenzo Peña, si es que tenemos en español todo un sistema filosófico, el de Lorenzo Peña, racionalismo gradualista, que ha hecho una aportación muy importante en las lógicas heterodoxas, digamos, las lógicas que aceptan la contradicción. Entonces hay una graduación que se acepta y eso le ha servido para proyectar la ontología, la nosología, como hemos dicho antes, en el mundo de la jurisprudencia. Quizá podemos debatir si es más potente incluso el racionalismo gradualista o explica más y mejor la realidad que la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Esa es otra cuestión. Pero es una manera de decir que cuán potente es. Tiene sus seguidores, gente que le conoce, él está difundiendo su obra, siempre la ha difundido por internet, en su momento fue un pionero del uso de blogs, tiene toda su obra subida en su página web, Lorenzo Pena, quiero decir porque en la ñ no... Bueno, que es de fácil acceso. Tiene un canal de YouTube, Lorenzo Peña. Pero, ¿y si actualmente la filosofía más potente del mundo fuese Lorenzo Peña? Vamos a suponer que sí. No se trata de una jerarquía, si no es la número 1, pues es la número 20. Pero es una de las más potentes actualmente en el mundo.
¿Se explica en alguna universidad española? No. Bueno, yo la he enseñado a nivel preuniversitario en un centro escolar. Yo tengo vídeos subidos en mi canal de YouTube de Profesor Guzmán Humanidades explicando pensamiento filosófico actual de cuando hice el vídeo, 2020, 2019, de principios del siglo XXI, y explico a Gustavo Bueno y explico a Lorenzo Peña. Y se lo he explicado a alumnos de segundo de bachillerato. Pero en la universidad se hace algo. Si tenemos gente potente, nos gustará más o menos el contenido. Serán susceptibles de crítica, que claro que lo son. Tenemos el pensamiento de Villacañas, tenemos el pensamiento de Félix Ovejero, tenemos el pensamiento de Daniel Innerarity. Se les puede localizar a través de libros, a través de vídeos, sí. Pero hay cursos universitarios sobre Villacañas, Félix Ovejero, Daniel Innerarity, que yo sepa, no. Pero ahí estamos. ¿Y Karl Jaspers qué nos decía en filosofía en 1932? Pues que ciertamente que solo escuchando a los pocos grandes filósofos del pasado, para él Kant, Spinoza, Humboldt, Max Weber, nosotros añadiríamos a todo esto que hemos nombrado también. No son del pasado, son actuales o de una actualidad reciente, aunque algunos estén muertos, como Miguel Ángel Amor Ruibal o Gustavo Bueno. Pues solo con estos grandes filósofos del pasado o actuales llegamos a la conciencia filosófica, pero en cada tiempo se debe filosofar partiendo del presente origen. Esta es la frase que nos interesa, que en cada tiempo se debe filosofar partiendo del presente origen. Y continúa, solo un filosofar actual permite actualizar nuevamente las grandezas filosóficas del pasado. Por nuestra parte, estamos todavía en la cita de Jaspers. No filosofamos partiendo de la soledad, ¿no? De actos privados, no, aquí a compartir, sino de la comunicación, dice Jaspers. A nosotros nos gusta más decir discurso, pero bueno, ya nos va bien este aspecto lingüístico. Dice, de la comunicación surgen los puntos más luminosos y en su sucesión es como cobra importancia la vida. Porque esto parece muy abstracto, pero esto es súper concreto, esto es para orientarnos en la vida y sin las torpezas heideggerianas. Mi filosofar, dice Jaspers, es verdadero en la medida que favorece la comunicación. Pues perfecto. Más perfecto sería decir, mi filosofar es verdadero en la medida en que favorece la argumentación, la persuasión y la comunicación, ambos tres elementos entrelazamiento. Es decir, sí favorece el discurso, la capacidad discursiva. Y en eso tiene que ir la educación, en aumentar la capacidad discursiva, en el ámbito matemático, en el ámbito físico, químico, filosófico, artístico, literario, etcétera, etcétera. Eso sería la educación, eso sería guiar. Mejorar, difundir, jugar, y se puede utilizar medios tecnológicos para eso, cuando el objetivo final sea no la tecnología, sino aumentar la capacidad discursiva de nuestro alumnado en cuestiones científicas, filosóficas, artísticas, literarias, etc. Y es que la gran pregunta de nuestro tiempo, en 2023, es que si estamos perdiendo aquello que nos hizo humanes. En una época que no sé si vamos o estamos ya en el transhumanismo, estamos ya agazapados, porque parece ser que ha venido aquí la bueno, de momento las inteligencias artificiales, y vete tú a saber qué va a pasar, si emergerá la superinteligencia, como pensaba Nick Bostrom. Bueno, no es que lo predecía, pensó esa posibilidad. También dijo Nick Bostrom en su libro de 2014, Superinteligencia, con un rayo de esperanza al final, en las últimas páginas, de que si mantenemos el por qué hemos llegado hasta aquí en la humanidad, si mantenemos nuestras grandes esperanzas humanísticas, pues podemos diseñar, y ya se empezó a diseñar en aquel entonces, mecanismos de control de las inteligencias para que no se vuelvan superinteligencia, o si se vuelven superinteligencia, que no se vuelvan controladoras. En el fondo, Bostrom tiene un punto final, últimas páginas, de optimismo. Pero ahora mismo, 2023, de optimismo, nada. Nos han dicho los grandes empresarios tecnólogos que hagamos un parón de 6 meses y que no se avance en inteligencia artificial. Lo que no sabemos si lo dicen de verdad o cada uno espera que todos paren y él continuar la investigación para ir primero en la carrera investigadora de las inteligencias artificiales. ¡Tachán! ¿Pero qué nos hace humanes? Y lo que nos hace humanes, eso lo va a suplir, lo va a conseguir las llamadas inteligencias artificiales. Pues una de las cosas que nos hace humanes es nuestro conversar.
Yo ahora mismo no estoy manteniendo una conversación, pero me imagino a alguien detrás, si no, no podría estar hablando. Y nuestro conversar tiene que ver con el pensar. Y nuestro pensar, a menos estamos hablando desde... Estoy hablando de Almería en concreto. Pues desde cierta tradición greco-romana hispana. Bueno, luego también está ahí el elemento judío-cristiano, que esa es otra. No sabemos qué hacer con él. Evidentemente muy importante también. Todo el componente afectivo que viene del mundo judío-cristiano, todo el elemento de la compasión, de saber tratar a las víctimas. Pero bueno, nos quedamos en la tradición greco-romana hispana. Y que nos aporta muchas cosas. Vamos a decir solo 3 elementos. Del mundo griego. Por cierto, llevo a bien que lo de Javier Eladio. Eladio significa de la Hélade. Eladio sería el griego. Bueno, pues si de los griegos puedo pillar la sofística, pues me declaro seguidor de la sofística. Me declaro seguidor de que ser un buen ciudadano exige pensar. Y pensar exige saber de gramática, saber de retórica y saber de dialéctica. Todo esto para saber hablar y pensar sobre el cómo convivir. ¿Del mundo romano qué cogemos? Pues miles cosas. Hoy solo voy a nombrar a Séneca y a Cicerón. De Séneca de que hay que solidarizarse con los libros. ¿Pero para qué? Para entendernos mejor o entendernos a nosotros mismos. ¿Cómo vas a entender a los demás si no nos entendemos a nosotros mismos? Entonces con un libro te crees que estás entendiendo el libro, pero cuando entiendes el libro, a quien entiendes de verdad es a ti mismo. Y a Cicerón. ¿Qué cogemos de Cicerón? Pues la actividad retórica como actividad racional. ¿Y del mundo hispano qué cogemos? Pues a ese humanista que les ha dado por llamar nebrija, pues es un barbarismo esto de nebrija, madre mía, si levantase la cabeza. Es mejor llamarlo Antonio de Lebrija. Bueno, pues de él cogemos que es un antecedente del giro lingüístico, tanto en su tonalidad hermenéutica como en su tonalidad analítica. De la tonalidad hermenéutica, Antonio de Lebrija sería un antecedente de lo que en el siglo XIX y el siglo XX se ha llamado giro hermenéutico, que parece ser que es algo muy importante porque lo han descubierto alemanes. Pero si esto ya hablaba Antonio de Lebrija en su retórica, ¿el qué? Pues que a la hora de diseñar, planificar un discurso, ¿cómo vamos a planificar el discurso si no vamos planificando las partes previamente? Pero las partes, ¿a qué se refieren? Al discurso, a la totalidad. La totalidad depende de las partes y las partes dependen de la totalidad. Hay una relación que Antonio de Lebrija llamaba mezcla y luego la han llamado círculo hermenéutico. Pues si es muy importante, pues lo descubrieron ciertos alemanes, si es muy importante, ¿qué más da que lo descubra? Entonces también es importante el descubrimiento, subrayar, de Antonio de Lebrija. Y de la concepción analítica también es en cierta medida pionero, porque nos dice, ¿dónde está la verdad? En las lenguas. Hombre, si eso no es giro lingüístico. Y claro, ¿cuál es la forma de Antonio de Lebrija? La claridad, un amor por la claridad. Y un enfadarse contra la oscuridad. En su caso, contra la oscuridad escolástica. Y también con la oscuridad de las malas traducciones. Él no quería que se manipulase, no quería que se engañase. Y su pensar la gramática, su pensar todas las peculiaridades del lenguaje, pues está teniendo en cuenta esa relación lenguaje-pensamiento-mundo. Me voy a predespedir con un regalo, una idea que considero interesante, que hay que trabajarla, que hay que estudiarla y que hay que estar por ella. Vamos a desvelar uno de los problemas centrales ahora mismo. Problemas teóricos con aplicación práctica. Que si no interesa, debe interesar a la humanidad. Si quiere disminuir la dificultad, las complejidades del mundo que nos rodea, que nos atraviesan dichas dificultades y complejidades. Y dicho regalo es el entrelazamiento de 3 elementos. 1. La sucesión de las formas. 2. En conexión con los significados. 3. En cierto entorno social. El dintorno es cierta estructura de las formas. El contorno sería la conexión con los significados. Y el entorno de la sociedad. Decimos entrelazamiento de 3 elementos, no partición de 3 elementos aislados y que a lo mejor luego se añaden, hay una adición, no, entrelazamiento. 1. De sucesión de las formas, pero formas que no se aprenden desde un grosero estructuralismo, sino desde cierta parcela de las matemáticas que es la topología. 2. Formas conectadas a significados.
porque hay un entrelazamiento entre palabras, ideas y objetos, y hay que conocerlo. Pues hay que conocer la lingüística en general, la ciencia del lenguaje, pero en concreto la lingüística pragmática, y más en concreto el análisis del discurso. Y 3, o todo junto, formas conectadas a significados en cierto entorno social, por lo que habrá que estudiar y adiestrarse y entrenarse en historiografía, pero para saber de historia, la historia con H minúscula, la historia con H mayúscula, y tú saber, pues con una tonalidad neutra, pero parcial. Se puede ser neutral en la disciplina de la historia a la vez que eres parcial, que tomas parte. No es contradictorio. Es que tiene que ser así. Tienes que ser neutral. Pero esa neutralidad, ¿para qué te sirve si luego no tomas partido? Quizá lo provocador sería que en historia de disciplina, pues a lo mejor más subjetividad que objetividad. En definitiva, formas significativas para una sociedad. ¿Y todo eso cómo se estudia? Bueno, con una disciplina que todavía no existe, y a lo mejor ni existirá, pero que podría llamarse o se llamará topología semántica historiográfica. Y todo esto apunta al gran problema de la especie humana. Eso es lo que nosotros creemos de los años 90 del siglo XX, pero no es una creencia propia nuestra, no somos originales. Hay otros pensadores, Brentano, Husserl, muchos pensadores que lo han tenido. Pero nosotros concretamos, como otros, que el gran problema de la especie humana es la intencionalidad. Entonces a este problema ya nos hemos dedicado, pero nos queremos seguir dedicando con las energías que podamos. Estamos en primavera de 2023, pero en el anterior invierno Jordi Vallverdú, amigo nuestro, nuestra formación filosófica de Barcelona, que se ha convertido en un pensador filosófico muy interesante sobre la robótica, sobre la bien o mal llamada inteligencia artificial, pues parece ser que en invierno de 2023 ha hecho un curso sobre filosofía. Bueno, hace muchos cursos, pero este era sobre filosofía del futuro, me parece que se llamaba. Sí, filosofía del futuro. Quiero pensar, pues que habló del pasado, que habló del presente y habló del futuro. No tuve la suerte de asistir a dicho curso, pero cuando habló del futuro se habla de la ciencia, cuando se habla del presente se habla de la tecnología y cuando se habla del pasado se habla de la filosofía. ¿Acaso la filosofía es una cosa del pasado? ¿Y por qué hay que hablar de estas tres cosas? Para el futuro, supuestamente porque la ciencia predice. Como la ciencia va a predecir cosas, pues es una herramienta para hablar del futuro. En la tecnología, porque hablamos del presente, si queremos hablar del presente, porque hablamos de la tecnología. Porque supuestamente la tecnología nos está haciendo la vida mejor, y si queremos hablar del pasado para comprender, para explicar, comprender, criticar al ser humano, entonces no nos cabe otra que recurrir a la filosofía, en particular sistemas filosóficos, pero en general todo el gran pensamiento filosófico. Todo esto lo concretamos nosotros en la siguiente pregunta. ¿Menos filosofía del pasado y más análisis del futuro? Pues eso es lo que optamos, o proponemos, sugerimos, análisis del futuro. Entonces nos preguntamos con Peter Sloterdijk, pregunta que se hace en la crítica de la razón cínica de ¿quién hace la ciencia sobre la ciencia? ¿Quién investiga la investigación? ¿Quién ilustra lo ilustrado? Nosotros respondemos el transductor. Transductor es un término de la teoría de literatura de Jesús González Maestro, que significa el que interpreta no para sí, sino para los demás. Pues humildemente o sin humildad y sin modestia o con modestia, pues a ver si nosotros también podemos interpretar algo para todos, para los demás, para vosotros, y gracias a vuestras aportaciones, pues uno aprende también. Interpretemos todos, pero a partir del rigor y tras una indagación concienzuda, tras el estudio, que hay que estudiar más. Y seguimos con las interpelaciones del Sloterdijk. ¿Cómo construimos una tecnología de la tecnología? Una máquina que diseñe y haga máquinas. Al menos la filosofía de la filosofía ya la tenemos. Cuando se hace bien se llama historia de la filosofía. Y no está hecha por una sola cabeza, por una sola mano. Está hecha con varias cabezas y con varias manos. Porque ¿cuál sería la base de la filosofía? La curiosidad por la curiosidad. Desde nuestra propuesta de análisis del futuro, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué cabe consumir y hasta cuándo se va a consumir? ¿Qué se va a consumir y hasta cuándo? ¿Qué cosas vamos a consumir? Pero ¿qué cosas necesariamente necesitamos consumir y qué cosas estamos consumiendo que no son necesarias consumir? Pero ambas dos cosas, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo se va a poder consumir dichas cosas? Pongamos fecha, pero para eso hay que estudiar, hay que analizar. Y solo podemos hacerlo con datos no manipulados, correctos, etc. ¿Necesitamos aquí análisis y bases de datos? Sí, la tecnología como un medio, no como un fin. Y otra vez con Peter Sloterdijk decimos, que dice él, nosotros queremos saber qué es lo que pasa con el querer saber. Entonces, un servidor quiere saber lo siguiente. ¿Cuánto y qué saber necesitamos? Lo queramos o no. ¿Qué saber necesitamos y cuánto de ese saber necesitamos? Seamos conscientes de eso o no. Queramos dicho saber o no lo queramos, pero ¿cuánto y qué saber necesitamos? ¿Y qué ignorancia debemos tener? ¿De qué cosas nos tenemos que olvidar? Desaprender. Habrá que aprender a desaprender en vez de tanto aprender a aprender. El gran problema cognoscitivo del siglo XXI es que hay demasiada información, pero todavía mayor ignorancia. Si la gran película de terror de hoy en día, en 2023, es ciertos conocimientos y ciertos desconocimientos. Da más miedo saber ciertas cosas que no sabemos que otras que sabemos. Actualmente el Ministerio de Universidad aquí en España pues va a hacer una ley en la cual se va a cambiar el sintagma área de conocimiento por ámbito de conocimiento. Ahora todo van a ser grandes explanadas de ámbitos de conocimiento. Pero claro, un conocimiento que no lo dominamos, que no somos operativos nosotros con ese conocimiento, entonces no nos sirve. Y cuando tenemos también excesiva información que nos llega, que nos inunda y nos desborda, tanta información realmente nos comunica, nos enlaza con los demás o nos aísla. No sé, al final volverá a haber otro pensamiento filosófico de la angustia, pero sin gabardinas a lo Humphrey Bogart. ¿Y cuál es nuestro miedo hoy? Pues no sé si lo sé, pero lo que intuyo es ciertas cosas de las cuales ya no tenemos miedo, algunos. Si es que pareciera que muchos ya no tienen miedo o ya no tenemos miedo a estar explotados o a estar dominados. Pero eso sí, nos sentimos pánico por no estar suficientemente conectados. O que nos caiga la wifi, se cae la wifi ya, pánico total. Se cuelga el WhatsApp, se acaba el mundo. Cae TikTok y caemos nosotros. Poneros a bailar, venga, va. ¿Queréis miedo? ¿Queréis saber qué es el miedo? ¿Mirarle cara a cara? Pues mirar cara a cara al último propietario de Twitter. Y ahí podréis ver el miedo, podréis ver, bueno, no es que él tenga miedo, quiero decir que ahí podréis ver la última versión del genio maligno de Descartes. Eso sí que da miedo, el último propietario de Twitter. Y hablando de tonalidades cartesianas, pues podemos sentenciar lo siguiente, hoy. Me enredan, luego persisto. Enredo, entonces existo. Ante la gran cuestión de que todos tenemos que perder, pues la conversación como un acto inaugural. Claro que hay miedo. Todos podemos perder. La solución no va a ser hablar, pero necesitamos la conversación, conversaciones de calidad. Y vamos a seguir cerrar con el fragmento del novelista Javier Marías de su obra El siglo de 1983, que nos dice lo siguiente. Es curioso comprobar cómo las actitudes inaugurales de las personas, si son auténticas y no buscan el deslumbramiento ni la dominación inmediata, pueden marcar el sesgo de una relación o instante a lo largo de una vida entera. Pues eso. Y ahora sí que vamos a cerrar con el siguiente llamamiento. Animo a todo investigador que esté interesado en pensar el presente en marcha, es decir, los problemas tecnológicos, medioambientales, geopolíticos y estéticos que nos atraviesan, desde el conocimiento del materialismo hispánico, Bunge, Bueno, Ortiz de Urbina, Peña, Mosterín, Pérez Herranz, el conocimiento también de la concepción analítica de la filosofía, pero desde una perspectiva amplia, conocimiento también de los movimientos artísticos de vanguardia, de la ciencia del lenguaje, especialmente el análisis del discurso, y el recurso de las matemáticas en las humanidades, sin ninguna recaída en el posmodernismo y dando mejores respuestas que las ofrecidas por los distintos realismos especulativos,
se ponga en contacto con un servidor. Se puede utilizar comentarios a este vídeo, por ejemplo. Objetos de estudio en 2023 que nos interesan a nosotros son, que nos está interesando, estamos estudiando en ello, la posible reconquista, la supuesta inteligencia artificial, la lengua española aplicada a los medios discursivos, los nacionalismos identitarios, las implicaciones filosóficas de la aritmética y cosas de este estilo. En general, estamos abiertos a cualquier investigación de actualidad. Quien quiera pensar los temas de nuestro tiempo con rigor, claridad, precisión y profundidad, nos tendrá de compañero.